Nos arrodillamos para orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Te doy gracias porque es un nuevo sábado, porque podemos estar reunidos entre amigos, porque podemos reunirnos a través de la tecnología. Padre, en este momento te quiero pedir por los pedidos que se han hecho. Tú conoces las dificultades, Señor, las que tenemos en nuestro corazón, las cosas que se han dicho. Padre, te ruego que nos acompañes, que podamos elegir con sabiduría, que podamos cada día y agradecemos las bendiciones también que nos das, el poder compartir entre amigos que han venido, Señor. Ayúdanos a cada día estar más cerca de ti. En este momento, tener una mente abierta, un corazón atento a lo que Dios nos quiere explicar, que podamos, Señor, seguir creciendo, entendiendo cómo se maneja este mundo y cuál es el carácter y el gobierno del cielo. Ayúdanos, mi Dios, a podernos concentrar y te pido por las personas que nos están escuchando. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Te damos la palabra, Dios. Bueno, feliz sábado a todos. Es un gusto poder otra vez compartir un tema. La verdad, creo que repito esto cada vez que empiezo un tema, que es un desafío cuando uno empieza a estudiar un tema, cualquiera de los que hoy están a nuestro alcance, se da cuenta de que cualquier tema podría tener 1, 2, 3, 4, 5 partes. Por la cantidad de información que uno encuentra, y gracias a Dios que nos ha abierto los ojos respecto a eso, a poder investigar un poco más, a no quedarse con la información llana. El tema pasado, no recuerdo la fecha, hablamos sobre los pensamientos de un libertario, ¿no? Y abordamos específicamente acá en Argentina a Javier Milei, que es como el representante principal hoy. Antes de él era Luis Espert, pero hoy se tomó la cabeza esta persona, Javier Milei. No sé quién tuvo la posibilidad de repasar o ver el tema, si tiene algún comentario del tema anterior, algo que le llamó la atención. Si no hay nadie, como un pequeño repaso, nosotros vimos acerca de cómo piensa algunos libertarios respecto a la prueba que estamos viviendo y que conocemos, que es la igualdad. Y hoy quisiera ver acerca de esto. Vamos a considerar algunas cosas. Se ve bien la pantalla, ¿no? El cambio de diapositiva. Sí. Ok. Lo que vamos a ver es por qué es importante abordar este tema, los riesgos que tenemos de hacer un acercamiento llano. En realidad este riesgo es en cualquier tema. Vamos a ver un poco, como una pincelada nada más, de cómo se manipula la información de parte de los libertarios, y eso pasa hoy en la era de la información, pasa con muchos políticos, y Milei no es una excepción, es parte de la regla. Vamos a ver la visión superficial que tienen los libertarios, en principal Milei, sobre la libertad, y vamos a ver el posicionamiento de Milei en la prueba profética. Nosotros sabemos cuál es la prueba profética, que Dios ha abierto a este movimiento, que es la igualdad, que es género, y vamos a ver cómo se posiciona en algunos puntos acerca de esto. Si nosotros vemos dónde estamos hoy, y yo le hago una pregunta: ¿cómo Dios nos trajo hasta acá?
Obviamente hay muchas respuestas y se podría hacer solamente un tema acerca de cómo Dios nos trajo hasta acá. Pero yo creo y considero que una de las herramientas más fuertes que Dios utilizó para traernos hasta donde estamos ahora es mirar hacia donde no estábamos mirando, que es la política. ¿Alguien tuvo o quiere compartir alguna visión acerca de esto? Es decir, quizás hay alguien acá que no fue tan fuerte el cambio, porque quizás ya estaba involucrado en política. Pero seguramente, o lo más probable es que no sea así. Que nosotros habíamos estado mirando hacia otro lado, hacia el lado de la iglesia, nuestras responsabilidades espirituales, nuestra comunión con Dios, y la política estaba en un segundo plano. La política estaba en el plano mundano, por decir así. De hecho, ha pasado que en la iglesia adventista se ve mal una persona militando políticamente en el sentido de ser activo en la política. Entonces, era parte de un plano que no era espiritual. Pero Dios nos ha mostrado que tiene un peso muy grande en lo que Él quiere para nosotros. La política, las cuestiones sociales que nos están rodeando todo el tiempo. Y cuando nosotros vemos nuestra condición o el llamado que Dios hace a la Odisea, nosotros pensábamos que veíamos las cosas, pero Dios nos ha mostrado que no es así, o que no era así. Estábamos nosotros viviendo en la cultura que nos rodeaba, así como hemos visto, cada persona no puede escapar a algo que es la cultura. Luego de la cultura viene la religión, luego de la cultura viene lo que voy a elegir más adelante, pero algo que no puedo elegir es la cultura en la cual vivo. Y esta cultura que nosotros vivimos nos han hecho tomar muchas decisiones. Y así como la experiencia del ciego, que relata Juan en Apocalipsis, que piensa que ve, pero es ciego, es interesante, yo puse acá entre paréntesis, la experiencia del ciego. Porque la experiencia del ciego tiene algo particular. No importa cuán cerca él esté de algo, él no lo puede ver. Y de manera espiritual, nosotros estábamos cerca de la verdad porque teníamos la palabra de Dios, estábamos cerca de la verdad porque las cuestiones sociales estaban frente nuestro, pero no la veíamos. La verdad estaba frente a nuestros ojos, pero eso no significa que la podíamos ver. Y Dios nos trajo hoy a la posibilidad de poder ver la realidad. Ahora, si la experiencia espiritual de la Odisea es real en el plano espiritual, que es algo con lo que supuestamente se importa, ¿cuánto más no será real en la parte de algo que no le daba tanta importancia? ¿Alguien tiene algo para comentar acerca de esto? Acerca de cómo, o alguna experiencia personal acerca de cómo vivía la política y cómo la vive hoy? Diego, yo creo que una de las cosas que hoy vemos con claridad y que éramos totalmente ciegos, pero completamente, por lo menos yo hablando de mi experiencia, como vos estás preguntando, era esto de que lo personal es político, ¿no? Que ahora
lo hemos charlado un montón de veces y lo tenemos como muy claro aparentemente. Pero teníamos esa actitud, ¿viste? Yo no me meto en política. No participo de eso, pero con todo, absolutamente todo lo que hacíamos, era muy, muy, muy claro de dónde estábamos posicionados, digamos. Gracias, Luis. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Que el cristiano no es ni derecha ni de izquierda. Exactamente, eso. Claro, ¿no? Nosotros nos posicionábamos, a mí particularmente me encantaba repetir la experiencia, no, la frase, el cristiano no es ni de izquierda ni de derecha, sino de arriba, ¿no? Desde el cielo. Entonces nosotros, de alguna manera, nos lavábamos las manos respecto a las cuestiones políticas y sociales. Y un acercamiento llano a la política, porque consideremos que en las cuestiones espirituales ya teníamos un acercamiento llano, era superficial. Se lo digo de corazón como ex estudiante de teología, el preparar un sermón hoy es simplemente leer algo y aplicarlo a la vida espiritual sin ningún tipo de hermenéutica, sin ningún tipo de estructura, o es solamente agarro y lo aplico. Leo algo y lo aplico. Y ahí tenemos sermones como ¿Cuál es tu gigante? Como David. Y eso era en el plano espiritual. Y cuando nosotros miramos a la política, éramos totalmente ajenos. Ahora, cuando nosotros tenemos ese acercamiento llano a la política, no nos damos cuenta de algo que es la manipulación de la información. No sé los que pudieron o los que están acompañando de alguna manera a cómo Javier Milei se va postulando hacia la candidatura presidencial en 2023. Una de algo que él trajo en boga, que no estaba en la agenda social, pero que él lo trajo, o sea, él es el autor de traer ese tema a la sociedad, es cortar el gasto público. Y no es algo que voy a ahondar mucho, porque podríamos hacerlo, pero mi tema no se trata de analizar los planos, las ideas economistas de Milei, pero sí ver cómo es fácil manipular la información. Cuando nosotros vamos al ejemplo, por ejemplo, de gasto público, que Milei dice que va a entrar con una motosierra al gasto público, una simple investigación que sinceramente no requiere mucho tiempo, nos muestra esto. La OPC es la oficina de presupuesto del Congreso, y acá hay un gráfico que es interesante. En la línea roja muestra la rigidez. En realidad esto es un gráfico sobre la rigidez de los gastos públicos. ¿Qué significa la rigidez? Si se puede tocar o no. ¿Ok? Y el gráfico muestra un estudio que va desde el 2010 a 2021. A ver si puedo sacar un poquito de acá. ¿Se ve un poco mejor? ¿Un poco más grande? Sí, se ve más grande. Sí, gracias. Ok. Ahora, este gráfico lo que nos muestra es que del 2010 a 2021 el gasto rígido varía entre un 57%, o sea que lo que menos fue en 2014 fue 57%, y llegó a 80% en 2019. O sea, vos tenés
en el gasto público hasta un 80% que no podés tocar, porque la rigidez que tiene ese gasto es alta. ¿Y qué se encuentra en esa línea de rigidez alta? Se encuentran las jubilaciones y pensiones, remuneraciones del personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares y subsidios. Entonces, cuando Javier Milei trae, por ejemplo, la idea de cortar el gasto público y bajar los impuestos porque es un robo y demás, nosotros vemos que no es tan sencillo como solamente decir que voy a entrar con una motosierra al Congreso. Que el Estado hoy maneja hasta un 80% de su presupuesto para cuestiones sociales. ¿Y por qué abordo un poco este tema? Como dije al principio, como una pincelada de este tema. Porque cuando nosotros escuchamos a los libertarios hablar sobre el capitalismo, sobre la economía, de alguna manera, escuché una expresión, leí una expresión una vez, nos deja en jaque, ¿no? Nos hace pensar. ¿Pero por qué nos hace pensar? Porque si nosotros miramos de una manera llana, suena lindo. Bajo los impuestos, la gente se queda con su dinero, nadie lo roba, pero cuando nosotros nos damos cuenta que la manipulación de la información es tan descarada, nosotros nos ponemos a pensar y vemos que no es algo como, en la parte profética está equivocada, pero en la economía es impecable. Y no es algo correcto. De hecho, todos los libertarios, si tienen algo en común, es que defienden el capitalismo. Y defender el capitalismo te puede llevar a lugares muy oscuros. Vamos a ver vamos a ver un poco eso más adelante. Ahora, nosotros cuando escuchamos ideas libertarias acerca justamente de la libertad, nosotros no nos damos cuenta hacia dónde puede llevar una visión superficial de la libertad, una visión trastornada, una visión equivocada de la libertad y se transforma en libertinaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a poner una pantalla, es decir, algunos títulos de reportajes y temas que han hecho con Milei, que realmente nos va a poner en perspectiva un poco de cuál es su visión acerca de la libertad. ¿Alguien quiere leer este título? Bueno, leo si quieren. Entrevista radial. Le preguntaron a Javier Milei si aprobaba la venta de niños y lanzó una polémica respuesta. Depende. Interesante, porque acá él dice, lejos de considerarlo un delito, el diputado libertario abrazó la temática y dijo que en 200 años se puede debatir, pero que él no lo haría, ¿cierto? Cuando alguien dice en 200 años se puede debatir, ¿qué está diciendo? Que la sociedad hoy no está preparada. Claro, no se preocupen por eso ahora, eso es para otro momento, ahora piensen en otra cosa. Pero además es muy graciosa la última frase, ¿no? Digo, graciosa, horrible, ¿no? Pero claro, no comercializaría a su propio hijo, pero los hijos de los otros, ¿quién sabe? Cuando dice en 200, cuando dicen 200 años se puede debatir, es como que da a entender que es una posibilidad a futuro o que hay una dirección que se está tomando hacia allá, o que
como que es una posición que lo deja abierto como una posibilidad real y habla de eso, de la orientación que tiene. Exactamente, gracias, Agus. Creo que alguien dijo que no estamos preparados, ¿cierto? Sí, como si, en fin, como el libertarianismo nos llevará un día en que nos desarrollemos tanto que veremos que ese tema se puede hablar, pero ahora no lo toquemos, como que no estamos preparados, algo así. Exactamente, como que no estamos listos para esto todavía, ¿cierto? Hay otra opinión acerca de esta comercialización. A ver si- Fíjense qué interesante, ¿no? Javier Milei se pronunció en favor de la venta de órganos. ¿Qué dice él? Es un mercado más. Cuando digo que es un error, paso para la próxima imagen y así vamos a tener un panorama general. Para el diputado ultraderechista, el mercado está por encima de la vida. Javier Milei defendió el derecho a morir de hambre. Esto pasó en un debate que tuvo con Grabois acerca de la explotación. Entonces, Grabois plantea una realidad muy dura, que es, hoy nosotros tenemos una esclavización legalizada, y está legalizada por el capitalismo. Tenemos una esclavización legalizada por el mercado, por la oferta-demanda. Por eso es tan Entonces, importante, Diego, hablar del tema de la prostitución, porque nosotros estuvimos estudiando el feminismo radical y una de las características que tiene el feminismo radical en comparación con otras ramas del feminismo es su postura con respecto a la venta de servicios sexuales. Y el feminismo radical, la posición es que nunca estás o sea, no es una buena idea que haya una dinámica de poder en la que vos termines vendiendo tu cuerpo, porque eso le da al sistema prostituyente y a los hombres la idea de que a través del dinero se puede adquirir algo, y eso no es consentimiento, por más de que parezca, o no es empoderante para la mujer, en absoluto, todo lo contrario. Y es re importante hablar de esto también, porque es un mercado más. Y también se puede reducir a eso, bueno, pero tenés derecho a si es la salida laboral que buscas, pero no cuestiona el sistema que está por detrás. Si uno realmente tendría que terminar vendiendo órganos para subsistir dentro del sistema, es muy deshumanizante. Y todo eso da lugar a explotación sin fin. Las personas ya son súper avaras y el sistema ya está es muy desigual. Y estas posturas abren la puerta a que la desigualdad se profundice aún más. No todo el mundo podría comprar un órgano llegado el caso. Si no podés pagar el riñón que necesitas, no te lo mereces. Así como si no podés pagar la comida que necesitas, no te la mereces. Ninguno de nosotros pidió nacer en este planeta. Y todos los seres humanos, todos los niños, todas las mujeres, todas las personas que habitan esta tierra se merecen derecho a la comida, pero no está garantizado, porque se considera como que tenés derecho a morirte de hambre o tenés derecho a, porque está todo basado en la producción de capital y no basado en el valor de la vida humana, que es intrínseco. gracias, Agus, por el comentario. Dijiste una frase que es interesante. No se cuestiona el sistema que está por detrás para que se llegue a tal situación. Por ejemplo, una de las... voy a tratar de no extenderme mucho en este tema, o sea, en este tópico, en este punto, pero uno de las armas de Javier Milei o los libertarios respecto a la economía es que el capital, o mejor dicho, el capitalismo es la solución a todo, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer para crecer o para ser exitoso en la sociedad es entregar
un servicio a mejor calidad y a mejor precio. Entonces uno dice, por eso digo, un acercamiento llano es peligroso porque uno dice, tiene razón, yo estoy no sé, por darte un ejemplo, estoy en un rubro que es la electricidad, entonces lo único que tengo que hacer es, para entrar en el mercado tengo que abaratar mi mano de obra y entonces doy un servicio a menor costo. O si quiero mantener el costo, tengo que entregar un mejor servicio. Y entonces, dentro de lo que, de la lógica llana, tiene razón. Pero eso no considera cómo ha avanzado el capitalismo, porque ese es el capitalismo temprano. Esa visión es, yo tengo una panadería, entrego un mejor pan a un mejor precio. Pero hoy las grandes empresas se manejan por la bolsa de valores. Y la bolsa de valores, lo que hace justamente, el nombre te lo dice, lo que tiene que hacer es generar valor. Y entonces ya no importa la persona que está por detrás. Lo único que me importa es que yo tengo que hacer que mi empresa genere valor. Y entonces ya empiezo a hacer, yo tengo que pagar lo menos posible y generar lo máximo posible. Y entonces, por la demanda que hay de gente pidiendo trabajo, llega a situaciones como esta, que yo voy y, no sé, quiero ganar X, pero están pagando Y, y yo o acepto eso, o alguien va a aceptar por mí. Y ahí entramos a lo que dijo Agus, en una condición de, yo tengo que empezar a hacer lo que sea para subsistir en este sistema. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros hablamos acerca de los libertarios en su visión política, porque también están equivocados, sumamente equivocados. Ellos apoyan un sistema que lo único que genera es desigualdad, que lo único que genera es la opresión del más poderoso sobre el más débil, con la excusa de la meritocracia, que si vos realmente querés salir de tu situación, que lo único que tenés que hacer es Puedo- esforzarte y trabajar más. Sí. El otro día leí algo que me encantó y dice, era una definición que no es de diccionario, la dijo alguien nomás, y me gustó muchísimo, lo leí online. La meritocracia es justicia descontextualizada. Agus, creo que se está acordando un poco, no sé si soy solamente yo. ¿Lo repito? La meritocracia es justicia descontextualizada. Ah, perfecto. Es como que se espera tal esfuerzo, pero sacando el contexto. No se estudia el contexto. Exacto. No se estudia las circunstancias que rodean esa supuesta meritocracia, digamos. Avanzando un poquito, que la verdad que cuando te pones a hablar sobre esto y te das cuenta hacia dónde te puede ver, o mejor dicho, hacia dónde te puede llevar ver toda la realidad a los ojos del mercado. Genera un falso sentido de libertad. La persona es libre para hacerlo. Y ahí es donde entra, como decía Agu, el tema de la prostitución, es decir, lo hace porque quiere, es su cuerpo, o sea, pero ¿por qué llegó hasta ese punto? ¿Por qué llegó a tener que tomar esa decisión? Avanzamos un poquito y vamos a ver el posicionamiento de Milei en la prueba profética. Ahora, vamos a ver esto interesante. El otro día creo que estaban analizando esto, de cómo nosotros, obviamente, como adventistas, mirábamos la profecía y nosotros teníamos los ojos puestos en el papado, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Cada cambio de papa, yo me acuerdo que el adventismo se volvía expectante a qué va a pasar ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pensamos, o que mejor dicho, qué pensaría un adventista al ver esta imagen?
que Javier Milei es bueno. ¿Cómo? Un adventista pensaría que Javier Milei es bueno porque está hablando en contra del Papa y está proclamando la verdad. Exactamente. Es lo primero que pensaría. De hecho, cuando salió este dicho de Milei, al menos en mi Facebook, muchos adventistas compartieron. Y él dice, ¿no? El Papa es el representante maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Y lo dice de una manera muy enojado, mirando la cámara como diciendo, lo voy a decir y no me importa nada. Después comparto el video si alguien lo quiere. Igual es fácil buscar. Ahora, les hago una pregunta. Cuando Javier Milei habla sobre el Papa, él habla acerca de esto porque el Papa había apoyado el socialismo y había dicho que estaba a favor de los impuestos. Mi pregunta es, ¿por qué estaba enojado Milei? Por los impuestos. Perfecto. ¿Alguien más? Porque atacaba su libertad. Porque Exactamente. echaba abajo toda su estructura de argumentación. Claro, lo que le enojaba a Milei no es que pisoteen los mandamientos de Dios, o porque en otra entrevista él habla o creo que en la misma, él dice que el Papa lea la Biblia, porque en la Biblia dice no robarás y no codiciarás el bien ajeno. Entonces dice, hay dos mandamientos que hablan que Dios está a favor del capitalismo y de la propiedad privada. Entonces, hay como un enojo, no porque se está pisando los mandamientos de Dios, sino porque se está llevando, o que con este dicho del Papa se puede acercar a una sociedad más igualitaria. Y ahí es donde, eso es lo que le afecta a los libertarios, es cuanto más igual, peor. La famosa frase, la sociedad que busca la igualdad por sobre la libertad, no tiene nada de ambas, no obtiene nada de ambas. Y sigue manipulando, por ejemplo, las escrituras cuando él dice esto. Él dice, en el Evangelio de San Lucas, ¿alguien quiere leer esto? Porque está interesante o sorprendente la aplicación que hace. Dale, te lo leo. En el Evangelio de San Lucas, la tercera tentación cuenta que el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se arrodilla ante él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Es decir, los estados son una invención del maligno, por eso cada vez que aplicás el socialismo se genera un desastre. Qué locura. Mira. ¿Qué tiene que ver? A partir del momento que él dice, es decir, está aplicando, ¿cierto? Cuando él dice, es decir, a partir de ahí viene su aplicación sobre el texto. Y fíjense que la manipulación del texto es todo el tiempo para hacer pensar que lo que Dios quiere es su modelo de economía o de sociedad. Cuando en realidad lo único que hace es manipular las escrituras y manipula la información. Manipula la información de la economía, porque esta idea, ¿no?, de hacer grande un país otra vez, él quiere llevar, por ejemplo, al país en el tiempo de Alberti, ¿no? Y Alberti lo que él dice que en el tiempo de Alberti llegamos a ser el granero del mundo. Y ahora estamos yendo camino a la villa miseria del mundo. Esa es su comparación. Ahora, en el gobierno de Alberti, lo que él no considera
es que para que Argentina pueda generar lo que generó en la cuestión agropecuaria y la cuestión de ser realmente el granero del mundo, es el apoyo que tuvo todas las personas del campo del Estado. Las subvenciones en tierras, en máquinas agrícolas. O sea, lo que hace generalmente, o sea, básicamente es agarra una información, la manipula, la toma solamente lo que le interesa y sigue para adelante. Pero lo que tenemos que hacer nosotros con todas las informaciones que recibimos es poner al filtro de las pruebas, empezar a investigar y vamos a ver que se cae el relato solo. Y es nefasto realmente usar la información o estrategias muy vascas para plantar sus ideas. ¿Nunca escucharon esta expresión? ¿Estás defendiendo el socialismo desde tu iPhone? No. Sí, la usan todo el tiempo. Es como, Lo no puedo debaten. creer este montón de millennials que se la pasan criticando el capitalismo, pero andan todos vestidos con ropa de marca y con iPhones en la mano y no tienen ni idea que como que lo que poseen y los recursos, los bienes físicos que tienen son gracias al capitalismo. Entonces lo ven como una gran contradicción. Claro, piensan que ser socialista es que todos seamos pobres. No, no es así. Además, sacar esta cita, esta aplicación, digo, contradice totalmente el modelo que estableció el primer movimiento, digamos, de los discípulos que compartían todo y tenían todo en común. O sea, es totalmente sacado de los pelos. Uh-huh. Como para cerrar esta parte y avanzar ya lo que queríamos más hacia el final, el argumento es muy liviano. Pensar que el comunismo o el socialismo no brindaría ningún tipo de tecnología, porque si nosotros pensamos la Unión Soviética, en lo que es tecnología, o sea, hasta hoy todavía seguimos utilizando la tecnología de sus satélites y demás, y era comunista. Entonces, lo que el ismo, capitalismo, socialismo, comunismo, el ismo no dice qué se produce o qué no se produce. El ismo determina qué se hace con lo producido. Lo que hace el capitalismo es que el dueño de la fábrica se queda con todo lo producido porque él es el dueño del capital. El comunismo lo que trata es de que el Estado se quede con lo producido para distribuir, y el socialismo lo que dice es que los trabajadores se queden con lo producido. Entonces no tiene nada que ver el argumento de que el socialista, o mejor dicho, que las personas apoyen el socialismo desde su iPhone, como si el socialismo no produciría nada. Entonces, como digo, no quiero expandirme sobre este tema, pero quiero dejar algo muy bien asentado. Es un error pensar que en economía esta gente está bien, porque no es así, porque tienen una idea totalmente equivocada de lo que es libertad, porque apoyan cosas tremendas como hasta la venta de órganos y están considerando quizás más adelante la venta de niños, o sea, porque toda su visión está basada en el libre mercado. Pero vamos a ver, no sé si alguien pudo acompañar, yo investigando acerca de esto, vi este enfrentamiento que me llamó mucho la atención de Milei versus Sol Pérez. Si lo buscan así, van a encontrar mucha información, pero traté solamente de traer lo que Milei hizo en un programa.
Milei estaba con esta mujer en un programa, con Sol Pérez, y tuvieron una discusión. En un momento, Sol Pérez se levanta y se retira del programa, a menos de cámara por un tiempo, y en ese tiempo, o sea, en ese momento, Javier Milei en su tweet, empieza a retuitear lo que otras personas habían dicho acerca de ese momento. Y lo que retuiteó, uno es esto. Vamos a ver acá. ¿Alguien logra leer? Sí. Sí se ve. Ok. Dice, es como un Einstein versus un profe de física de la escuela pública. Tampoco le podemos pedir mucho. Lo que está comparando es, obviamente, Milei con Einstein. Después dice, necesitamos más Javier Milei para abrir mentes, que son pocos, porque chicas para revolear el culo hay muchísimas. Esto lo que está haciendo Javier Milei es dando retweet. En ese momento, o sea, en el momento del programa. Después, retuitea esto. Y sí, ante semejante rotura de ano, se tuvo que levantar a ponerse agua oxigenada. Esto retuiteó cuando Sol Pérez se retira de las cámaras después de la discusión con Javier Milei. Y entonces también retuitea lo que dijo Nicolás Márquez, que también es un libertario junto con Agustín Laje. Escribieron un libro juntos incluso, y él dice, te felicito por tu espíritu abierto y democrático, Javier Milei, consistente en polemizar con cualquier idiota. Lo tuyo es un gran acto de generosidad personal. Resulta que esto él lo hace en un programa, después tienen un enfrentamiento legal con Sol Pérez, y después se encuentran en otro programa cuando Sol Pérez es panelista de ese programa. Entonces, en una discusión, Milei empieza a discutir otra vez con Sol Pérez, y lo que él dice frente a sus acusaciones, porque Sol Pérez lo que decía es, vos te acordás lo que retuiteaste. Y él, su defensa, ¿sabe cuál era? Su defensa era, yo no lo dije. Yo solamente lo retuiteé. No es mi tweet. Lo único que hice fue compartir. Frente a esta posición, frente a conocer el hecho, la presentadora de ese programa le pide a Javier Milei que se retire. La verdad que me gustó mucho la actitud de la presentadora, porque Sol Pérez estaba pasando un mal rato, se largó a llorar en ese momento, y realmente Diego. si nosotros, Perdón. lo que me asustó, Soy Carol. termino con esta idea solamente, Sí. lo que me asustó, después puedo compartir también el video, lo que me asustó de ese video es la cara de frialdad frente al lloro de Sol Pérez de Javier Milei. Una cara fría diciendo, yo no lo dije, yo solamente lo compartí. Bueno, hay varios puntos que me gustaría hacer. El primero, además de que es súper misógino y violento, yo creo que había visto la noticia y también los retweets estos que son súper violentos. Pero también es este argumento de los discursos de odio que la gente no entiende y que yo he tenido varias discusiones a raíz de lo que pasó con Cristina, por ejemplo, con las personas que retuiteaban o compartían ciertas noticias. Es como justamente a vos al compartir lo que una persona está diciendo, está justamente dando tu discurso de odio, y es lo que la gente no entiende cuando comparte algo en las redes o en sus publicaciones. Y es justamente
esto es el reflejo, o sea, esas personas simplemente son el reflejo de lo que apoyan, o sea, lo de Milei es simplemente el reflejo de una sociedad machista y misógina, y eso es lo que las personas, o pocas, no lo están tratando de ver, y capaz no tienen las palabras, pero nosotros tenemos que ser como muy sabios y entender cuál es el detrás de estas personas y cómo eso se va creando en los círculos en donde nosotros nos movemos, porque estoy segura que más de uno acá nos habremos visto publicaciones con discurso de odio y que la gente no entiende que propaga eso, misoginia y violencia. Eso. Gracias, Caro. ¿Alguien más tiene algún comentario acerca de este pantallazo, de esta visión, acerca de sus comentarios o sus... Sí, quería decir algo y lo quería conectar con el punto anterior, que era tu comparación en el Papa. Ahora que tocaste el carácter más misógino de Milei, quería recordar el estudio la semana pasada de Parminder, cuando nos contaba de la triple alianza, en fin, cosas que Tess desde antes nos viene explicando y gastó muchísimo tiempo, todos sabemos, ¿no? Mientras nos describía el libertarianismo, que es de lo que estás hablando hoy, y cómo ellos y sus ideas libertarias encajan perfectamente con las ideas protestantes, no porque concuerden en todo. Muchos libertarios, de hecho, son bastante irreligiosos, pero concuerdan en el prisma del sexismo. Y luego el catolicismo, lo mismo. Entonces quería recordar esa triple alianza que nos estaba hablando Parminder y ver cómo el Papa y Milei pueden ser, especialmente Milei, puede ser extremadamente hostil el uno con el otro y pueden hasta, en fin, tener luchas filosóficas interminables, pero pertenecen al mismo bando cuando tiene que ver con el aspecto de género. Como que solamente quería recordar eso y lo fuerte que es, porque pueden discutir toda la vida de economía, pero cuando lleguemos al tiempo más oscuro y que nos venimos aproximando y el proceso en que a las mujeres se las empezará a enviar a casa de nuevo, a evitar que estudien, y toda la serie de derechos que se irán perdiendo de aquí en adelante hasta el decreto dominical, y después el Papa y Milei están del mismo lado y harán la misma obra, porque puede que discutan en economía, pero no van a discutir en cuanto al papel y a los derechos reproductivos de las mujeres, etcétera, etcétera. Gracias, gracias. Lo que nosotros tenemos que ver es que si yo me acerco de manera llana, tiene razón, pero si realmente empiezo a ver su carácter y a investigar un poco más su persona, nos damos cuenta que está parado en el lado más opuesto que puede estar de la ley dominical o de la prueba, que nosotros lo graficamos como la ley dominical. Termino con esto. Vamos a ver acerca de sus posiciones políticas, acerca, por ejemplo, de la mirada de Javier Milei sobre la brecha salarial. Él dice que el candidato a diputado sostuvo que la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. En el tema número 1 hablamos un poco acerca de esto, que la igualdad ante la ley no es tan sencilla como puede sonar, sino también tiene que ver con todo el soporte que tiene cada persona, ya sea económico, intelectual y demás, para realmente defenderse y para realmente tener un juicio justo frente a la ley. Pero él dice que lo único que vale es eso. También habla sobre que es mentira que hay una brecha salarial cuando en Argentina es de un 30%. Entonces, ver cómo se posiciona frente a esto es interesante. Esto es un tweet de él, esto sí es de él, de 2019, que él hace como un supuesto debate entre una feminista fanática, abajo se grafica como FF,
y un nombre común, HC, abajo. ¿Alguien quisiera leer este tweet? Por favor. Bueno, lo leo. Además, ya la presentación, él ya le puso todos los adjetivos, feminista fanática. Bueno, debate entre feminista fanática y un hombre común. Feminista fanática. 2 más 2 es 578.234. HC. No, señorita, es 4. FF. Usted es un violento, un misógino y un machirulo. HC. Mire, los libros de matemáticas básicas dicen que es 4. FF. Esa es la matemática del patriarcado para someter a las mujeres. HC. 2 más 2 es 4. Hay algo que se llama la estrategia del hombre de paja. No sé si alguien lo escuchó, pero básicamente es Perdón, ¿del simplificar hombre qué? ¿Del hombre qué? del hombre de paja, Ah, que viene del Diego, espantapájaros. Sí, perdón. Ah, eso sí, el espantapájaro. Así era como yo lo entendía, ¿no? sí. Viene de ahí. El hombre de paja es el espantapájaros, ¿no? Entonces lo que yo hago es crear una imagen distorsionada de lo que la persona de su argumento, de su posición, creo un hombre de paja, creo un espantapájaros para que me sea más fácil derribarlo. ¿Ok? Entonces, la visión que él plantea acá del feminismo fanático, como él dice, es una visión distorsionada de lo que es el feminismo, totalmente distorsionada. Entonces lo que él dice es que lo que es, o sea, en este tweet lo que está diciendo es, ¿qué es una feminista? Alguien que no acepta que 2 más 2 es 4 y que si vos decís que es 4, sos un misógino. ¿Se entiende la idea? Yo simplifico y distorsiono su posición, su argumento, para que me sea más fácil rebatirlo. ¿Se entiende? Entonces, y por último, si soy presidente, el Ministerio de la Mujer pierde pista porque la única igualdad es ante la ley. Y cuando le preguntaron acerca de este dicho, él dice que el Ministerio de la Mujer no trajo nada a la mujer y que no generó ningún cambio. Ahora, ¿alguien sabe cuándo se creó el Ministerio de la Mujer en Argentina? Fue en 10 de diciembre de 2019. Ahora yo les pregunto, frente a la realidad social que tenemos, ¿es suficiente 3 años para que un ministerio muestre un resultado tan pesado como quiere Milei? ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esto? que es absurdo. Yo creo que más allá de si es posible o no, porque después en este tipo de discusiones, cuando uno habla con otras personas, es como que enseguida se empieza a cuestionar los motivos oscuros por el cual fue creado ese ministerio, que en realidad tiene otros fines que tienen que ver con juntar más votos y qué sé yo. O sea, para mí el tema está en lo que representa, que exista o que no exista, básicamente. O sea, eso me parece. Y obviamente que los tiempos. O sea, te digo esto porque capaz la gente que está a cargo de eso, capaz pasan 15 años y no hay ningún cambio. O sea, pero eso no quita la importancia de que tiene que existir de todas maneras. Claro, y de todas maneras es interesante porque si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, hasta 2010 el Ministerio de Seguridad era como una mezcla, era junto con el Ministerio de Justicia.
Recién en 2010 se creó el Ministerio de Seguridad. Y frente a esa idea de que no ha generado ningún cambio o tiene poco resultado, eliminémoslo. Entonces, como decir, eliminemos el Ministerio de Seguridad porque sigue habiendo delincuencia. Pero no dice eso. Lo que realmente molesta es la presencia de la mujer en la política, que esté presente y que esté posicionado en un lugar. Y me gustó mucho la respuesta, no la puse acá por cuestión de tiempo y tampoco quería ser muy largo, pero la respuesta que dio justamente la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, eso es el nombre completo del ministerio, dice, pregunten a las mujeres, mejor dicho, dijo, pregunten a las 160.000 mujeres que llamaron al 144 por violencia de género, si hay que eliminarlo. Pregunten a las 144.000 mujeres que recibieron ayuda del ministerio para poder reubicarse porque en su casa estaban siendo golpeadas por sus esposos. Entonces, es sencillo decir, no hace nada este ministerio, primero que tiene 3 años, pero cuando vas a los datos del Congreso y cómo está trabajando, te das cuenta que no es que no está trabajando, sino que no hay visibilidad de lo que se está haciendo. Entonces, como para ir finalizando, no están correctos en la economía, porque defienden un sistema opresor que solamente defiende el capital. No están correctos en la economía, no están parados en la parte correcta proféticamente, de hecho están en la parte más opuesta que podrían estar. Y no nos quedemos solamente con los títulos, de cualquier cosa, obviamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya sabemos cuál es nuestra posición que tenemos que tener respecto a los libertarios, pero es interesante este tema para poder también tener más fundamentos para responder, porque les digo la verdad, antes de estudiar acerca de esto, alguien me venía y me hablaba sobre Milei, el economista, y yo no tenía cómo responder. Es como, realmente me dejaba en jaque, y yo decía, no, pero tenés que fijarte otra cosa, no solamente la economía. Y hoy yo puedo responder en ambos lados. Están equivocados económicamente y están equivocados socialmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para aportar antes de ir finalizando. Solo mencionar que con respecto a la última frase que dijiste, yo creo que es una falsa dicotomía. La economía no va por un lado y la gente por el otro. Y los números y las personas no están separados. Solamente decir eso. Perfecto. De acuerdo. Oremos para cerrar. Oramos. Santo y buen Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, de manera especial por poder habernos reunidos por este medio. Gracias porque podemos abrir los ojos hoy y acercarnos más a las cuestiones sociales, y porque tú nos has abierto los ojos, nos has llamado a mirar lo que antes no estábamos mirando, y te pedimos que tú nos des la sabiduría, la paciencia, la calma para poder expresar nuestras ideas hacia las personas que nos rodean, a entender cada día que nuestras decisiones personales y nuestra visión personal también es política, y es una manera de hacer política cada día con nuestras decisiones. Te suplicamos tu bendición sobre este movimiento, sobre cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.